Pasaba el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con definiciones interesantes. Me quedó alguna respecto a esto de la comunicación del gobierno nacional que muchas veces parece quedar dentro de las deudas que uno puede llegar a marcarle al gobierno de Alberto Fernández, porque claro, lo que marcaba el propio Aníbal Fernández, da la impresión que a veces el gobierno pierde la pelota en la agenda y que nadie tiene la capacidad de recuperarla o nadie sale a recuperarla justamente. Por ejemplo, el tema de los presos. Indudablemente el tema de la semana e indudablemente uno de los temas más fáciles de desarticular. El tema no se desarticuló, se lo dejó crecer exponencialmente y terminó con un importante cacerolazo ayer, por lo menos en la capital federal. Ariel Sack tiene los números justamente que permiten entender un poco mejor esta situación y que, como siempre decimos, en definitiva, lo que tenemos que tratar de hacer los comunicadores es comunicar con la verdad, con información, para que vos te vayas a dormir más tranquilo. Sack. A ver, vamos a intentar desarticular, como decías vos, con números oficiales, siempre nos manejaremos de esa forma, este discurso que dice que hubo un plan para liberar masivamente a violadores y homicidas. Bueno, vamos a encarar primero por el Servicio Penitenciario Federal. Allí hay 30 unidades carcelarias en todo el país, hay 12.694 plazas como capacidad máxima y hubo 320 personas que fueron externadas en este tiempo con prisiones domiciliarias con el motivo del COVID. Estas 320 personas están acusadas de delitos leves. En ningún caso se habla aquí de homicidas o de violadores. Y son 320 personas sobre un total de 1.280 que están consideradas grupo de riesgo. A ver, si hubiese habido aquí un plan para liberar a todas las personas que pueden salir con la excusa del COVID, tendríamos de entrada 1.280 personas liberadas o externadas por prisión domiciliaria y sin embargo no las hay. Hubo 320 personas que han sido enviadas a prisión domiciliaria, un 25% de aquellas que conforman el grupo de riesgo que lo determinó el propio Servicio Penitenciario Federal al evaluar las condiciones de los presos que integran sus penales. Pasamos luego al Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, donde sí hay un gran problema de superpoblación. Hay 24.000 plazas y 45.000 internos, ¿sí? Casi el doble de internos para los cuales está preparado el sistema. Si aquí ingresara el coronavirus tendríamos un problema catastrófico, porque se propagaría muy rápidamente, haría colapsar el propio servicio penitenciario y a la vez haría colapsar nuestro sistema de salud pública. Imagínense qué pasa si los presos se enferman con coronavirus y tienen que trasladarse a los hospitales públicos. Bueno, los respiradores que están reservados para toda la población van a estar copados completamente por aquellos que fueron contagiados dentro del servicio penitenciario. Es por eso que ahí sí hacen falta soluciones rápidas. Sin embargo, tampoco en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires se produjeron liberaciones masivas ni de homicidas ni de violadores. Y para demostrártelo, te vamos a hacer un comparativo interanual. Fíjense. Estamos hablando de una comparación del 17 de marzo al 17 de abril, 2019 y 2020. En 2019 se dieron 1.720 libertades. En 2020, en ese periodo con coronavirus, 1.601. Es decir, hubo menos libertades en 2020 que en el mismo periodo en 2019. Estas libertades fueron para personas que o cumplieron con su condena o resultaron absueltas. Es decir, ninguna salió con la excusa del coronavirus. Toda gente que tenía su causa en trámite, su condena ya dictada y finalmente la cumplieron. Domiciliarias otorgadas sí hubo más en el 2020 y aquí sí entra a jugar el factor coronavirus. Hubo una diferencia de 549 domiciliarias otorgadas este año, en todos los casos delitos leves. ¿Por qué? Porque las recomendaciones internacionales y las recomendaciones que luego va a explicar Sofi, vinculadas con las cámaras de casaciones penales y la Cámara de Casación Nacional en la República Argentina, tienen que ver con delitos leves. Y una última placa que va a ser el análisis específico sobre los delitos que cometieron las personas que fueron liberadas. En 2019, entre el 17 de marzo y el 17 de abril, 44 personas que habían cometido delitos contra la integridad sexual recuperaron su libertad y en 2020, 38 personas. 103 fueron en 2019 los liberados que habían cometido delitos de homicidios y 42 en 2020, es decir, hubo menos liberaciones a personas que cometieron delitos contra la integridad sexual y menos liberaciones a personas que cometieron homicidios en 2020 en relación al 2019. Es decir, de ninguna manera se puede afirmar que haya habido un plan para liberar homicidas o violadores. Eso es falso de toda falsedad y te lo acabamos de probar con los números. Totalmente. Qué fácil que era, ¿no? Contrastarlo simplemente con los números, con los datos, pues se ve que hay muchos dirigentes políticos y muchos comunicadores que no tenían ganas
de que se derrumben sus preceptos, ¿no? Respecto a esto. Necesitaban que esto sea verdad, aunque en definitiva cuando rascas un poquito no encontrás nada. Vamos con Sofía Caram a ver de la otra cara de esto, que es los jueces. Recién decíamos, bueno, los jueces en la mira. ¿Qué va a pasar en la justicia con esto, Sofía? Claro, y además la pregunta era, nadie de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires sale a desmentir los números que había dado la jueza de Quilmes, Julia Márquez, que había dicho que en un día se habían liberado 176 violadores por la pandemia del COVID-19. Bueno, finalmente esa desmentida llegó por parte del juez Daniel Carral, que es juez de la Cámara de Casación bonaerense. En declaraciones a la colega Irina Hauser en página 12, dice que los datos son absolutamente falsos. Y decíamos, incluso además respaldó el juez Carral al fallo de Víctor Violini, que es el juez de la provincia de Buenos Aires, que hizo lugar a un amparo colectivo para 2.300 detenidos que reclamaban la salida a domiciliaria por la pandemia del COVID, por pertenecer a los grupos de riesgo. De estos 2.300, Violini hizo lugar solo a algunos y a los que eran delitos no violentos. Los que habían cometido delitos violentos fueron remitidos a los jueces de cada una de las causas. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de la Cámara de Casación Penal Federal, que es el máximo tribunal penal de la Argentina, de la Cámara de Casación Nacional y de la propia Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, era, como decía Ariel recién, para delitos no violentos, es decir, para delitos menores, para aquellos detenidos o detenidas mayores de 60 o 65 años, pertenecientes a los grupos de riesgo, con enfermedades preexistentes, con tuberculosis. Hay tuberculosis en las cárceles argentinas, este es un dato impresionante, una enfermedad erradicada fuera de las cárceles, pero que dentro del hacinamiento permanece hoy vigente. Imagínate si a una persona que tiene tuberculosis se contagia de coronavirus, cuáles pueden ser las consecuencias, siendo que es un virus que ataca al sistema respiratorio. Aquellos presos con HIV, mamás que están dando la teta, que están amamantando, mujeres que están embarazadas, mujeres que tienen niños pequeños a su cargo. Estas son las recomendaciones de casación. ¿En base a qué, Juan? En base a todas las directivas de todos los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que las cárceles tienen que estar y quedar a un 70 u 80% de su capacidad. Con la sobrepoblación que tienen las cárceles en la Argentina, tanto federales cuanto bonaerenses, llegar a este número es prácticamente imposible, y con las liberaciones hasta el momento, con los números que daba Ariel, claramente estamos muy lejos de eso y mucho más lejos de liberaciones a mansalva. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Mundial de la Salud, Organización de Naciones Unidas, todos recomendaron descomprimir los penales por la pandemia. Irán liberó 85.000 detenidos. Estados Unidos, solamente en Nueva York, más de 1.100. Chile, por indulto de Sebastián Piñera, 1.700 detenidos salieron de las cárceles. Es un problema global, no solamente de la Argentina, y que es acuciante y es urgente. Gracias, Zach. Gracias, Caram. Por fin, personas, periodistas que se sientan a explicarte en definitiva qué es lo que sucede con las cárceles para que puedas entender un poco mejor, y después es tu decisión salir a protestar o no, pero aparentemente no hay mucho de realidad en los números que se estuvieron mostrando en los medios de comunicación, y vaya irresponsabilidad de aquellos que se paran frente a una cámara y dicen tan livianamente números sin chequear absolutamente nada. Te decía